Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Eh, Como parte de las iniciativas que llevamos en la firma de Client Connections de PwC, la cual tiene como objetivo presentar contenido relevante para nuestros clientes, al igual que para todas las personas interesadas en los diferentes temas. Hoy les traemos nuestro conversatorio sobre transición energética y tenemos dos invitados de lujo. Antes de contarles con quiénes estamos hoy, quiero aclararles que esta sesión será grabada de tal manera que finalizando la misma se le compartirán a todas las personas interesadas las memorias de dicha sesión. Eh, Listo, como primer invitado tenemos a nuestro ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, quien fue nombrado en junio del 2020. Antes de unirse al gobierno colombiano, pasó 6 años en el Fondo Monetario Internacional, donde dirigió y participó en misiones de asistencia técnica para asesorar a países africanos, asiáticos, europeos y latinoamericanos y del Medio Oriente en temas fiscales para la industria extractiva. Antes de trabajar en el Fondo Monetario Internacional, Diego pasó 4 años como gerente economista senior en la práctica de consultoría y acuerdos de PwC Canadá, donde asesoró a clientes del sector público y privado en temas de energía, petróleo y minería. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, nuestro segundo panelista es Carlos Miguel Chaparro, miembro de la firma de PwC desde el año 95. A partir de julio del año 2020, Carlos Miguel asumió la posición de socio líder de la práctica de servicios legales y tributarios en Colombia. Tiene una amplia experiencia en el tema de impuestos corporativos a nivel nacional e internacional. Actualmente, Carlos Miguel es líder de energía en el segmento de impuestos en Latinoamérica, así como líder para la región en el área de impuestos internacionales. A partir de julio del 2020, Carlos Miguel asume pues la posición de líder de la línea. Este conversatorio lo realizamos en el marco del lanzamiento de nuestra publicación Incentivos Fiscales para Energías Renovables en Latinoamérica. La publicación expone los lineamientos y beneficios tributarios que pueden ser aplicados por contribuyentes en distintos países y el documento pretende ser una guía ilustrativa para encontrar oportunidades de expansión o mejoras. Al final de nuestra charla, y antes de darle la palabra a Carlos Miguel, les agradecemos si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas por el chat que encuentran el botón en la parte inferior derecha. Estas mismas serán respondidas al final. Buenos días, Carlos Miguel. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro evento en el día de hoy. Tenemos inscritos más de 200 personas interesadas en este tema, lo cual es un testimonio de la importancia y actualidad de lo que vamos a tratar el día de hoy. Hablar de transición energética, naturalmente, es hablar de una verdadera revolución que nos toca a todos en muchísimos ámbitos, a nuestra sociedad, a nuestro país y al mundo entero. Y qué mejor que contar con la autorizada voz del ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa, que ha estado al frente de la cartera durante aproximadamente 2 años, si no estoy equivocado, y a quien sigo con mucho interés casi que diariamente en relación con todo lo que está ocurriendo en el sector de transición energética. Quienes siguen al ministro se darán cuenta que casi que no pasa un día sin un anuncio, una novedad, una buena noticia, un desarrollo, una distinción. Y bueno, estamos muy complacidos de tenerle acá, ministro Mesa. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, por favor. No, muchas gracias, Carlos Miguel. Un placer estar aquí con ustedes. Como lo decían en la introducción, alguna vez PwC fue mi casa en la firma canadiense, donde estuve en 2 oficinas, en la de Alberta y en British Columbia, donde también trabajé en su momento con Carlos Miguel en diferentes temas del sector minero en su momento. Entonces, muy contento de venir aquí ahora como alumni de PwC a poder hablar de los temas de transición energética. Yo tengo, Carlos Miguel, como vamos a hablar, una presentación que pues voy a hacerla muy breve,
simplemente como para que nos sirva también de guía para la conversación que vamos a tener. Y pues la presentación además me parece importante, como lo decían ahora, la podemos dejar, sé que va a estar grabada la sesión, pero la podemos dejar también para compartir con los que están aquí presentes. Y yo me voy a enfocar en unos temas de la presentación, además, digamos que con el título, digamos, y la razón por la cual se decide hacer este conversatorio, que es la publicación de incentivos fiscales para transición energética en Latinoamérica, me parece importante que la veamos. Entonces me voy a tomar unos 10, 15 minutos. La presentación es un poco más extensa, pero la voy a abreviar para darle paso a una discusión con Carlos Miguel. Y me confirman que ahí están viendo la pantalla, por favor. La vemos Sí, sin señor, problema. sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Listo. Entonces, rápidamente, yo la razón por la cual quería la presentación es como para darles un contexto rápido de cuál es la visión del gobierno, qué se ha hecho en materia de tener incentivos para la transición energética, resultados hasta ahora y hacia dónde vamos en materia de transición. Entonces, obviamente aquí esto es simplemente un número de contexto para mostrar la relevancia y la importancia del sector minero energético en las variables macroeconómicas del país, pero pensando en que le queremos apuntar obviamente a mejorar este tipo de indicadores. Este sector en Colombia es el segundo sector por contribución al Producto Interno Bruto cuando uno agrupa el sector de energía, el sector de servicios públicos como el gas y la energía eléctrica, el sector de hidrocarburos y por supuesto el sector de minería. Después de comercio, que comercio es cerca de un 17% de aporte al PIB, este sector está cayendo en un 13%. Pero sobre todo hay otros dos indicadores que son mucho más importantes. Uno es la inversión extranjera directa, porque este es un sector que queremos apalancar para la reactivación sostenible, como lo hemos denominado en el compromiso por Colombia, y voy a hablar de las oportunidades que hay en ese sentido, y desde el punto de vista también de las exportaciones, donde en la inversión extranjera directa estamos hablando de cerca de un tercio de lo que recibe el país por este concepto se viene al sector energético, y el sector es además responsable por cerca de un 50% de las exportaciones en un año, digamos, normal, sin pandemia. Y ahí hemos trazado desde el inicio 4 ejes para el sector. Y aquí, cuando ustedes ven los ejes, todos están entrelazados. El primero es el que está, digamos, directamente relacionado con la transición energética vía masificación de energías renovables no convencionales, pero la adopción de otras tecnologías, y ahorita también hablamos de eso en un poco más detalle. El segundo es mantener la seguridad energética. Esto está relacionado, obviamente, a ser autosuficientes en materia de hidrocarburos, de gas, que gas lo vemos también como uno de los energéticos de la transición. El tercero es movilidad sostenible. Aquí creo que hay grandes oportunidades y hay unos números que son bastante positivos con respecto a lo que se ha logrado con la implementación de diferentes políticas para promover la movilidad sostenible. Y cuarto, que no vamos aquí a detenernos mucho en esta presentación, pero quiero dejar obviamente plantada el comentario de que la diversificación de la canasta minera no está aislado de la transición. ¿Okay? Queremos que Colombia diversifique su canasta minera hacia minerales metálicos, que son los que se requieren a nivel mundial para que se siga profundizando la transición energética en la producción de molinos de viento, turbinas eólicas, de paneles solares, de baterías para almacenamiento, vehículos eléctricos, etc. Entonces ahí nosotros arrancamos con ese norte y aquí obviamente para hablar de los temas fiscales nos enfocamos en unas políticas públicas que traigan incentivos de diferentes características. Y quería resaltar, y esto era lo más importante que quería traer aquí a colación, qué se ha hecho en este gobierno para poder promover esa transición energética y esas 4 estrategias que les acabo de mencionar. Entonces, aquí nos apalancamos mucho en el Plan Nacional de Desarrollo, que como ustedes saben es como el derrotero de la política pública para todos los gobiernos, que se convirtió en ley en mayo del 19 y lo complementamos además con la ley de crecimiento. Entonces, aquí vale la pena destacar algunas iniciativas que han sido muy útiles en la transición energética en lo que va corrido de gobierno. Primero, puede haber modificado o haber mejorado los incentivos fiscales que venían en la ley 1715 de 2014 para promover energía renovable y no convencional y para promover eficiencia energética.
¿Y por qué era importante? Esto lo conocen ustedes muy bien, porque los incentivos, algunos de los incentivos no eran igual de atractivos para nuevas inversiones, para nuevos inversionistas que llegaran al país. Y por ejemplo, esa sobrededucción del 50% de las inversiones que traía la ley 1715 para energía renovable no convencional y eficiencia energética, estaba limitada a un periodo de 5 años. O sea que esas inversiones que si un inversionista invertía, digamos, $100, podría deducir contra el impuesto de renta 150, pues tenía una limitación de 5 años y eso hacía que el beneficio no fuera aplicable para nuevas inversiones que en 5 años pues era prácticamente imposible tener renta líquida agravable. Entonces ahí decidimos incrementar a 15 años ese beneficio y eso vemos que ha facilitado y ha hecho que se nivele la cancha entre los incumbentes y los nuevos inversionistas. Ahí también hicimos otra modificación a la ley 1715 pensando en democratizar algunos de los incentivos y fue que la exclusión que había del IVA para ciertos equipos como paneles solares, inversores, controladores de carga fuera automática, que no hubiera necesidad de ir a la ANLA, a la UCME, sino que inmediatamente se excluyera el IVA de esos equipos y eso ha facilitado mucho, ya no pensando en esas grandes granjas solares, sino sobre todo en los pequeños sistemas de autogeneración que hoy se han visto una proliferación en todas las ciudades del país. Otro tema muy importante, ya no de carácter fiscal, sino de, digamos, desde el punto de vista sectorial, fue haber incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, y ahora sé que Carlos Miguel tiene algunas preguntas al respecto, de hacer que los comercializadores de energía compraran entre un 8 y 10% del portafolio de energía que se le entrega al usuario final proveniente de fuentes de energía renovable no convencional. Esto fue algo de lo más polémico y más sensible en su momento, pero decidimos hacerlo. Esto se conoce en la literatura internacional como las RPOs o Renewable Purchase Obligations, y vimos que era necesario para darles empujón a las energías renovables, obviamente con los incentivos adicionales que yo menciono. Y esto fue muy polémico porque nos dijeron que se iba a incrementar el costo de la energía, que iba a ser una distorsión al mercado y al final logramos demostrar que pues pasó todo lo contrario y que era necesario tener esa obligación inicial. Y esto se complementó con la ley de crecimiento, que ustedes también conocen bastante bien, hacer más competitivo el sistema fiscal para las industrias intensivas en el uso de capital, como es el sector energético, reduciendo la tarifa del impuesto de renta corporativa gradualmente, haciendo que el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital fuera descontable contra el impuesto de renta, o sea, prácticamente eliminando el IVA en esas adquisiciones y volviéndolo un pago adelantado del impuesto de renta y dándole un tratamiento similar al ICA para esos fines. Eso nos permitió tener un marco fiscal mucho más atractivo para las inversiones en el sector. ¿Qué tenemos hoy? ¿Y por qué, digamos, hemos hablado del sector como uno de los sectores que va a promover la reactivación post-pandemia del país? Hemos priorizado una serie de proyectos muy importantes, 24 de ellos están en el sector energético, hay 8 de minería, como les decía ahora, de minerales metálicos, y 7 proyectos de hidrocarburos que también vemos que van a ser muy importantes, sobre todo arrancando la campaña exploratoria costa afuera. Estos proyectos que ven aquí priorizados tienen inversiones en los próximos 2 años por más de 36 billones de pesos y con una capacidad de generar cerca de 54.000 empleos. Entonces, en energía eléctrica ya les hablé a grandes rasgos, pero les quería mostrar los resultados y para dónde vamos. Entonces, los resultados rápidamente del marco fiscal y regulatorio que se creó, que se complementó además con una política de subastas muy importante. Y ahí les recomiendo que la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, el jueves pasado o el miércoles pasado publicó un reporte muy completo exclusivamente de las subastas de energía en Colombia para que lo revisen y hacen un caso de estudio. Esta política de subastas nos permitió, digamos, darles impulso que queríamos al tema de transición energética con masificación de renovables. ¿Qué nos dejaron las subastas del 2019? Que se hicieron 2 subastas, una de cargo por confiabilidad y una subasta solamente para energías renovables. Nos dejaron más de 14 proyectos con obligaciones contractuales, tanto solares como eólicos, y una capacidad instalada que se construirá y se está construyendo en el país
que ascenderá a 2.500 megavatios de capacidad instalada. Esto es muy importante porque cuando arrancamos en el gobierno solamente había dos proyectos muy pequeños, un parque eólico en La Guajira y un parque, una granja solar en Jumbo, en el Valle, que no sumaban más de 28 megavatios de capacidad instalada. O sea, vamos a pasar de 28 megavatios a 2.500 megavatios en un periodo relativamente corto y queremos que ya esto, digamos, es una dinámica imparable para que se siga masificando todo el tema de renovables no convencionales en el país. Entonces, esto fue el resultado de la subasta. La matriz a finales del 22, principios del 23, estará en cerca de un 14% compuesta por estas fuentes, que antes era menos del 1%, y obviamente va a seguir habiendo una preponderancia de la energía hidroeléctrica y respaldo también de generación térmica para la variabilidad de ese tipo de tecnologías. ¿Qué se viene a futuro? Viene otra subasta de renovables que le hemos denominado la subasta para la reactivación sostenible. Aquí queremos también dar la oportunidad a los usuarios no regulados que participen en esta subasta y queremos que en la subasta haya proyectos que tengan la capacidad de entrar en operación antes del 31 de diciembre del 2022. Cuando uno revisa el pipeline de proyectos que hay en la UCME, ve que hay más de 5.800 megavatios que ya tienen conceptos de conexión aprobada y pueden entrar en operación antes del 31 de diciembre del 22. O sea que aquí hay una gran oportunidad. Ya se publicaron las reglas de la subasta para comentarios. Estamos en este momento recibiendo esos comentarios, pero la idea es poder hacer la subasta a principios de la segunda mitad de este año y tener la adjudicación en el tercer trimestre aproximadamente, máximo iniciando el cuarto trimestre. Pero aquí vemos un potencial muy importante. ¿Qué más subasta se viene? Se viene, en este momento está abierta la convocatoria para el primer sistema de almacenamiento con baterías a gran escala en el país. Esto es una batería de cerca de 50 megavatios que se va a instalar en el departamento del Atlántico. Inicialmente la aplicación de esta tecnología es para apoyar la red de transmisión, pero lo que vemos es un gran potencial de hacer subastas periódicas de este estilo en el país y sabemos que ha habido mucho interés en esta primera subasta que se estará cerrando aproximadamente en el mes de abril a finales y dependiendo del número de oferentes se adjudicará en mayo o en junio. Y obviamente con toda esta expansión viene también una expansión de la red de transmisión y ahí tenemos cerca de 16 proyectos con inversiones por más de 360 millones de dólares que lo ven aquí distribuidos en el mapa. Eso es, digamos, que lo más importante en lo que se viene. Hay también algo muy importante en materia de equidad, que hay una oportunidad para participación del sector privado también, y es en el cierre de brechas energéticas. También va a haber una subasta por parte del IPSE para entregar áreas de las zonas no interconectadas en concesión y poder complementar toda la inversión que se ha hecho con fondos públicos para llegar a esa meta de 100.000 nuevos usuarios de energía eléctrica en el país, que como ven estamos llegando ya a 50.000 usuarios y esperamos cerrar este año 2021 con cerca de 70.000. Y para cerrar el tema y la presentación aquí rápidamente, tenemos obviamente muy importante el tema de movilidad sostenible. Y aquí ha habido un crecimiento exponencial en la venta de vehículos eléctricos e híbridos en los últimos 2 años. Les hablé de la ley 1964 de 2019, que es la ley de movilidad eléctrica. Esa ley trae unos incentivos en materia tributaria, como no tener un impuesto vehicular que supere el 1%, el IVA reducido a una tarifa del 5%, 0 aranceles, 0 infoconsumo, y otra serie de incentivos en materia comercial como descuentos en el SOAT y en la revisión técnico-mecánica y por supuesto exención de las restricciones a la movilidad. Y eso nos permitió en el 19 cerrar como el país de América Latina con más ventas de vehículos eléctricos en la región. En el 2020, a pesar de la pandemia, un crecimiento de más del 90%, y este año los crecimientos siguen muy acelerados. En febrero, por ejemplo, tuvimos un crecimiento con respecto a febrero del 2020 de más del 213%. Y en estos 2 primeros meses de 2021 se han vendido ya casi el 30% de todo lo que se vendió en el 2020. Entonces aquí había una meta para el cuatrenio de 6.600 vehículos, con lo que hay a hacer el 2020, con lo que se ha vendido en enero y febrero de este año, ya estamos muy cerca de alcanzar la meta y yo creería que
si los números de enero y febrero se mantienen, solamente en el 2021 podrían haber más de 10.000 vehículos eléctricos e híbridos en las calles del país, o sea, ya superando la meta con creces. Y eso se complementa con lo que hemos denominado energéticos de bajas emisiones, como el gas natural, el GLP, las mezclas con biocombustibles, siempre y cuando tengan un material particulado por debajo de unos mínimos que se han impuesto. Y vemos también que ya el gas natural vehicular y el GLP, donde abrimos la primera estación para prestar el servicio de auto GLP en Nariño la semana pasada, pues va a tener también un comportamiento muy importante. Con eso cierro. Yo creo que aquí lo otro importante de mencionar de la misión de transformación es el tema de la medición inteligente que se va a empezar a aplicar, y estamos ya pues obviamente con una hoja de ruta muy clara. Y lo que se viene, digamos, en el mediano plazo es el mapa de o la hoja de ruta para el hidrógeno, tanto verde como azul, geotermia, justamente ahí que decía Carlos Miguel que me sigue, mañana estaremos en Casanare inaugurando el primer piloto de geotermia en ese departamento, el primero del país, con una empresa petrolera, con Parex, y tenemos también toda la reglamentación para promover la energía eólica costa afuera. Yo voy a cerrar aquí, Carlos Miguel, para no extenderme más. Les dejamos la presentación, pero quería dejar como esa guía para arrancar la discusión con ustedes, y obviamente mencionar que todo esto pues, nos ha permitido también un posicionamiento a nivel internacional muy importante. Con esto cierro, Carlos Miguel, y entonces le doy paso para que arranquemos la conversación. Bueno, ministro Mesa, muchas gracias. Lo escucho describir de una síntesis muy especial todo lo que está pasando. Yo aquí estoy lleno de papeles, uno quisiera hablar de muchas cosas, todos los días hay noticias, etcétera, y en definitiva cuesta mucho escoger temas, pero uno de los primeros temas que quisiera plantearle tiene que ver con la ampliación del compromiso de Colombia para reducción de emisiones, que teníamos una meta originalmente del 20% y ahora nos hemos propuesto de aquí al 2030 reducir emisiones en un 51%, lo cual de por sí es un porcentaje bastante ambicioso. Y se pregunta uno qué tan capaces vamos a ser de lograrlo, sobre todo porque este no es un esfuerzo solamente del gobierno, sino un esfuerzo del sector privado, de la sociedad en su conjunto. Entonces, quisiera preguntarle su perspectiva sobre eso, ministro, con respecto a esa meta para el 2030, por favor. Claro que sí, Carlos Miguel. Yo creo que pues, es un compromiso bastante ambicioso que pues, ha tomado el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque, que lo anunció en diciembre, de ese incremento del 20 al 51% 2030. Pero lo que vemos y las modelaciones que se han hecho al interior es que es posible alcanzarlo. Y ahí, digamos, pongo un par de ejemplos importantes. Nosotros desde el sector minero energético tenemos una meta sectorial, como la tienen todos los otros sectores. Y en el caso nuestro, digamos, estamos totalmente tranquilos con la meta. Nosotros contribuimos a esa reducción con cerca de 11.2 millones de toneladas de CO2 que hay que reducir de aquí al 2030. Eso para poner en perspectiva, Carlos Miguel, para los que están conectados, para darle como contexto a esa cifra, ¿qué quiere decir esa cifra? Esa cifra es equivalente a todas las emisiones de CO2, por ejemplo, del grupo Ecopetrol, hablando de órdenes de magnitud. Entonces, hoy Ecopetrol emite una cifra cercana a los 11.5 millones de toneladas de CO2 y el compromiso sectorial es reducir. O sea que la empresa más grande del país y, por supuesto, pues la principal empresa del sector, digamos, sería como el benchmark que estamos utilizando, y esa es la contribución por parte del sector minero energético. Creemos que se puede hacer con una combinación de varias iniciativas y acciones, tanto de gobierno como del sector privado. Y en el sector privado hay que destacar varias de las iniciativas. Por ejemplo, estuvimos hace unas 2 o 3 semanas con 8 de las empresas más grandes del país del sector eléctrico. Estaba representado EPM, Celsia, Enel, ISA, Urra, y IRSA pues con todas sus filiales como Transelca, Intercolombia, y hay un compromiso ya del sector eléctrico de ser carbono neutral o emisiones netas cero a 2050, con proyectos de mitigación, sobre todo para la generación térmica en particular, y es el primer sector que tiene un plan y un compromiso ya público
y decidido para llegar no solamente a esa meta del 51% en 2030, sino a esa meta más ambiciosa de 2050 de carbono neutralidad. Con Ecopetrol hemos venido también trabajando conjuntamente, ahí seguramente habrá anuncios importantes similares a los que venían del sector eléctrico por parte del sector de hidrocarburos en las próximas semanas. Y lo que vemos es que eso, unido a la masificación de las energías renovables, más el tema de transporte y el sector industrial con eficiencia energética, nos va a permitir cumplir con la meta que trazó el presidente en diciembre pasado del 51% al 2030, Carlos Miguel. Siguiendo con ese tema, ministro, yo he leído en las últimas, no sé, semanas, tal vez meses, recientes meses, bastantes noticias en el ámbito internacional que tiene que ver con Colombia y su liderazgo en este proceso de transformación. Creo que para todos es claro que Colombia ha pisado el acelerador, como lo decía usted en una de sus columnas recientes en el periódico El Tiempo, y vemos que somos champions de líderes globales en la transición energética, hemos subido escalafones en el foro económico, bueno, en fin, estamos dando ejemplo. Desde el punto de vista de cooperación internacional, ¿eso qué significa para nosotros, ministro? Y sobre todo pensando de nuevo en la meta del 2030 y más allá de ella del 2050 para ser carbono neutros. Sí, Carlos Miguel, esto yo creo que es muy importante para el país, digamos, aparte de los reconocimientos que obviamente pues son bienvenidos siempre que el país esté figurando como líder en algún ámbito a nivel internacional. Justamente yo creo que la importancia radica en, uno, poner el foco de los inversionistas que hoy cada vez son más conscientes de la lucha contra el cambio climático, y dos, en cooperación internacional. Entonces ahí, digamos, hay dos ángulos muy importantes y puedo elaborar un poco en cada uno de ellos. Entonces, lo primero, pues sabemos que la transición energética es una tendencia o una decisión global. Esto no es algo aislado y es algo que, pues, cuando yo arranqué en el gobierno en 2018, en su momento con la ministra María Fernanda Suárez y con el equipo del ministerio, pues nos parecía que era algo inexplicable que el país, teniendo un potencial tan grande eólico y un potencial solar, no se hubiera montado en el bus de la transición energética todavía. Y estaba la ley 1715 de 2014, el precio de las tecnologías venía en una caída vertiginosa, pero el país todavía no se había montado, digamos, en ese bus. Y por eso la decisión, y desde el presidente que desde la misma programa de gobierno, cuando era candidato, tenía el tema de las renovables en unos 5 o 6 puntos del programa de gobierno, pues fue una de las políticas banderas, y era poner a andar esto, pero ponerlo a andar con inversión privada, porque este es un sector donde la inversión privada pues es fundamental. Y ahí hicieron todas las políticas que hablamos, y lo que hemos visto es que con esta aceleración, que yo creo que es de las más rápidas que se han visto a nivel mundial, pues el país empezó a figurar en diferentes escenarios. Por ejemplo, tenemos en el Foro Económico Mundial que tiene un índice de transición energética, ahí subimos 9 lugares, pasando del puesto 34 al 25 en el 2020. Nos reconocieron como el segundo país con más avances en transición energética. En el ranking también del Consejo de Energía Mundial subimos 14 puntos, ahí quedamos como el primer país en ese índice de sostenibilidad energética. La ONU, como lo decías ahora, nos invitó a ser champions de este diálogo de alto nivel de transición. En IRENA, este año somos miembros principales del Consejo Directivo. En fin, ¿y eso qué permitió? Pues la llegada de nuevos inversionistas al país. Yo creo que uno de los grandes logros de la subasta de octubre del 19, aparte de que se redujeron precios, de que se adjudicaron pues, más de 1.350 megavatios de capacidad instalada, etcétera, fue la llegada de nuevos jugadores. Nuevos jugadores, algunos que quedaron adjudicados y otros que no quedaron adjudicados, pero que ya tienen una presencia permanente en Colombia, como es el caso de EDF, que es una de las empresas más grandes de energía, que es francesa, como EDPR, que es de Portugal, como Trina Solar, en fin, llegaron muchas empresas al país detrás, digamos, de la transición, pero que los vamos a ver ahora presentes y que ya los estamos viendo inaugurando proyectos en diferentes departamentos, tanto solares como eólicos. Y en el tema de cooperación internacional, pues hay una oportunidad inmensa y ya con resultados concretos.
Entonces ahí pensando en lo que se viene, por ejemplo, en el tema del hidrógeno verde, Alemania está decidiendo desde ya dónde va a hacer las inversiones para asegurar los proveedores de hidrógeno verde en el mediano plazo. Y ahí logramos este año tener una participación destacada en el Berlin Energy Dialogue que cerró la semana pasada. Y digamos que Alemania, que está muy enfocada en Chile, Australia y Marruecos, ya tiene a Colombia en la baraja. Y Alemania únicamente tiene, solo Alemania tiene cerca de 2 billones de euros en inversiones para temas de hidrógeno verde a nivel internacional. Y hay una serie, digamos, de fondos adicionales, por ejemplo, Ecopetrol en este momento está recibiendo cooperación del gobierno canadiense para hacer mediciones de emisiones de CO2, de emisiones fugitivas, y todos estos fondos se están poniendo a disposición de los países que están liderando en sus respectivas regiones. Entonces creo que hay una gran oportunidad de seguir liderando, pero pensando siempre en que esto tiene que ser traducido en mayor inversión en el sector, inversión privada, y dos, en mayores recursos de cooperación para desarrollar estas nuevas tecnologías en el corto y mediano plazo, Miguel. Recientemente, y usted lo mencionó, ministro Mesa, hubo un comentario de una, no sé si es una asociación o una revista internacional del tema de energía, pero en definitiva estaba analizando el éxito y los resultados de las subastas, ¿sí? Y ahí se decía que en Colombia, por lo menos por su situación geográfica, el megavatio de energía a partir de fuente solar o de viento es mucho más barato que la energía megavatio tradicional. Se pregunta uno como ciudadano del común y siendo conscientes de que este acelerador ya es irreversible y que, como bien lo decía usted, quizá el próximo año el 14% de la matriz energética vendrá de renovables. ¿Eso qué impacto tendrá en los precios de la energía que consumimos y cuándo la sociedad puede comenzar a ver ese nuevo factor disruptivo en lo que tiene que ver con precios, ministro, por favor? Bueno, Carlos Miguel, ahí pues indudablemente tiene que verse traducido en un precio de la energía más competitivo para el usuario final, o sea, en ahorros en materia de las facturas de energía. Justamente la subasta de octubre del 19 es un ejemplo muy importante, porque en la subasta, como lo dices ahí, el precio por megavatio hora, por ejemplo, fue el promedio ponderado de los proyectos eólicos y solares, cerró en $27.9 por megavatio hora. Eso, para ponerlo en contexto, estuvo en el rango bajo de todas las subastas que se hicieron en el 2018 a nivel mundial. Yo creo que está un poquitico por debajo del precio menor de las subastas eólicas y un poquitico por encima del precio menor de las subastas solares. O sea, fue un precio muy competitivo y para el mercado colombiano estuvo un 35-40% por debajo de los precios promedio de los contratos bilaterales de ese momento. Entonces, ¿cuándo se va a ver esto reflejado? Se va a ver reflejado, digamos, de manera ya más evidente en el año 22, cuando tengamos el grueso de estos proyectos ya en operación, porque como lo decíamos ahora en la introducción que hice, vamos a tener cerca del 12 al 14% de la matriz de generación compuesta de estas fuentes. Y ese 12-14% va a venir con una reducción de cerca del 35-40%, comparativamente hablando con los contratos bilaterales de hidráulicas, de térmicas, etcétera. Y eso pues hará que se reduzca en esa proporción. Y por eso también es, digamos, la intención de hacer una segunda subasta, porque como se demostró y se logró acabar con el mito de que las tecnologías solares y eólicas no eran competitivas en el mercado colombiano, porque a eso fue lo que nos enfrentamos en agosto del 18. Nos decían que, pues, que sí, que hicieran la subasta, que muy bonito, pero que eso no era competitivo y pues lo que iba a generar era una distorsión. Vimos que era, pues fue todo lo contrario, pues la idea es que puedan entrar muchos más proyectos. Eso, digamos, pensando en el mercado de energía mayorista, en el MEM. Pero adicionalmente yo creo que hay ahorros muy importantes para los proyectos que son de autogeneración o generación distribuida a nivel comercial e industrial. Y un ejemplo, digamos, uno de los tantos ejemplos que hay, estuvimos en noviembre en Planeta Rica, en Córdoba, con el presidente inaugurando una de las granjas solares de Green Yellow. Y Green Yellow hizo una asociación con el Grupo Éxito, donde instalaron una granja solar con capacidad de cerca de 20 megavatios
pero que va a ser el equivalente a lo que consumen 27 almacenes del Grupo Éxito en materia de aire acondicionado en la región Caribe. Entonces ahí hay unos ahorros muy importantes que se ven traducidos. Ecopetrol, que es hoy el principal autogenerador del país, nos estaba mostrando cómo se están ahorrando cerca de $1 millón en factura de energía eléctrica con las plantas que hoy tienen instaladas, que tienen una capacidad bastante, digamos, moderada comparativamente a lo que piensa ser a futuro. Entonces yo creo que ahí va a haber energía competitiva, que es lo que queremos para la industria, pero también para el usuario final. Perfecto. Volviendo al tema regulatorio, ministro, hay un proyecto de ley, el 365 de 2020, que presentó el senador Name, que lo leí y tiene un contenido supremamente interesante, sobre todo en el tema de hidrógeno, energía geotérmica, tiene normas de carácter tributario. Bueno, creo que desde el punto de vista de la integralidad tiene bastantes temas que analizar. Uno, preguntarle si ese proyecto institucionalmente está articulado con lo que el ministerio está pensando y el gobierno. Dos, si ese proyecto, como se especula, se volverá ley de la República en esta legislatura, o cuál es la perspectiva alrededor de lo que se está proponiendo en el proyecto, por favor, ministro. Bueno, Carlos Miguel, sí, yo creo que el Congreso, digamos, ha sido un gran aliado en todo lo que se ha hecho para modificar y mejorar el marco regulatorio y el marco tributario para el sector. Este proyecto de ley es de iniciativa legislativa, eso, digamos, hay que destacarlo, es una propuesta del senador Name y otros senadores de la Comisión Quinta del Senado, pero tiene, digamos, concepto favorable, por llamarlo de alguna manera, por parte del gobierno. Aunque nosotros, digamos, tenemos algunas dudas con algunos artículos o algunas inquietudes o críticas, generalmente, en términos generales, estamos de acuerdo con varios de las propuestas que están ahí consignadas en el proyecto de ley, y hemos venido trabajando para hacer las modificaciones que el gobierno cree que se deben hacer. Entonces, lo más probable, Carlos Miguel, es que el proyecto de ley cuente con mensaje de urgencia por parte del presidente de la República y el gobierno nacional, en este caso el ministro Carrasquilla, el ministro Correa de Ambiente y yo, pues porque vemos que hay muchos de las propuestas ahí que creemos que están alineadas con la política de transición energética. Entonces, vendrán modificaciones con seguridad, pero en términos generales el tema de hidrógeno, de geotermia, el tema de declaratoria de utilidad pública, por ejemplo, creemos que es importante la simplificación de trámites para acceder a los beneficios tributarios, la flexibilización del mercado eléctrico que se plantea, el Fonenergía, que es la fusión de todos los fondos de energía, también lo vemos con buenos ojos. Entonces yo creo que pues si todo sale bien y se hacen las modificaciones que nosotros consideramos pertinentes, este proyecto de ley sí debería convertirse en ley de la República en esta legislatura. Muchas gracias, ministro. Cuando uno piensa en transición energética, también se da cuenta que hay, no sé si directamente perdedores, pero probablemente el término es correcto, y me refiero a lo que está pasando con la minería no metálica, y particularmente al carbón, una industria tan emblemática en Colombia. Hemos visto recientemente como uno de los jugadores grandes del mercado anunció su decisión de irse de Colombia, y comenzará un proceso de devolución de títulos y coordinación con las autoridades respectivas. Más allá de eso, vemos que el mercado tradicional del carbón pues, se ha estado desplazando hacia Asia. Europa ya no compra carbón, o no compra lo que compraba antes, y parecería que la pregunta no es si nuestro mercado internacional en definitiva se está terminando, sino hasta cuándo van a poder resistir estas compañías esta coyuntura. ¿Qué piensa el gobierno, ministro? ¿Cuál es nuestro plan B, teniendo en cuenta la importancia de la minería del carbón para Colombia en relación con esta, digamos, esta consecuencia de la transición energética? Sí, Carlos Miguel, digamos, es un tema que nos ha preocupado desde hace varios meses, pero que se agudizó con la pandemia. Y es justamente lo que estás diciendo, el mercado de carbón a nivel internacional viene cambiando de manera acelerada, y creemos que los cambios se profundizaron y se aceleraron con la pandemia.
Entonces vimos que en la pandemia hubo una caída de la demanda mundial de carbón térmico de cerca del 5%. Esta es la caída más pronunciada desde la Segunda Guerra Mundial y pues eso afectó al mercado colombiano, que además tuvo sus propias coyunturas, como la huelga de Cerrejón, que fue de 92 días, la más larga de la historia de la empresa, la suspensión de actividades de algunas de las otras empresas del sector y la solicitud ahora de renuncia a títulos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en materia de carbón? Tenemos una agenda de carbón donde vemos que pues, el deseo del gobierno nacional es que la industria siga siendo competitiva. Nosotros somos conscientes que el carbón térmico colombiano, por sus características energéticas, tiene una ventaja comparativa frente a otros proveedores de carbón, pero tenemos que asegurarnos que podamos competir en esos nuevos mercados, principalmente en el mercado asiático, como bien lo decías ahora. La demanda ha venido migrando hacia Turquía, más pronunciada obviamente en otros países asiáticos como China, India e Indonesia. Pero allá nos enfrentamos con otros competidores que por proximidad a esos mercados pueden tener otras ventajas, como es el caso mismo de Indonesia, el caso de Australia, el caso de Mozambique en África occidental. Y digamos que ya se han implementado medidas. Ustedes seguramente vieron el cambio que se hizo en la reforma de regalías con respecto al tema de liquidación. Antes, pues no se permitía que el precio de exportaciones fuera menor al precio doméstico. Eso se cambió. En este momento la UCME está haciendo una revisión general de la metodología, porque tenemos que ser conscientes que si pues, hay unos costos de transporte mayores, esos costos tienen que ser deducibles, como lo dice la ley colombiana para la liquidación de las regalías, y eso obviamente pues digamos que ayuda desde el punto de vista de competitividad. Pero tenemos que ir un poco más allá también y pensar en una transición justa. Entonces yo creo que aunque China e India seguirán demandando carbón y tenemos que hacer todo lo posible para que el carbón colombiano pueda seguir llegando a esos mercados, pues lo que se conoce, digamos, a nivel internacional es que el carbón será el combustible fósil que empezará a declinar en demanda primero que el resto, y eso nos va a tocar. Entonces ahí tenemos que asegurarnos que hay una adaptación y una transición justa, sobre todo en esos dos departamentos que son los principales productores de carbón, que son Cesar y La Guajira. Y ahí, coincidencialmente, vemos que hay un gran potencial, tanto en minería metálica como en energía renovable no convencional. Entonces, La Guajira obviamente va a ser el epicentro de la generación con fuentes eólicas. Ahí hay una oportunidad muy grande en materia de mano de obra. Entonces, hemos venido trabajando en esa reconversión también sociolaboral con el SENA, donde ya tenemos programas para capacitar a los habitantes de La Guajira. Esto obviamente de la mano de las empresas que van a estar presentes en este departamento. Y lo mismo hemos venido haciendo con el departamento del Cesar, donde hay dos grandes granjas solares que quedaron adjudicadas en el cargo por confiabilidad, pero que hay un pipeline importante de proyectos para los próximos 3 años. Y en el caso de los minerales metálicos, pues fue justamente en estos dos departamentos donde lanzamos el proceso permanente de asignación de áreas para minería, que es algo novedoso que no se había hecho en el país y donde tenemos 5 bloques justamente en Cesar y en La Guajira con potencial de cobre. Entonces yo creo que en el corto plazo mantener la producción y los mercados de exportación, haciendo ajustes y trabajando con las empresas para que sean competitivas en esos nuevos mercados, y en el más mediano plazo pensar en una reconversión y una transición justa, sobre todo para los empleados de esta industria, que seguramente pues, va a seguir afrontando complejidades en los próximos años, Carlos Miguel. Dos temas más antes de darle paso a algunas preguntas que ya han formulado quienes están conectados. Uno tiene que ver con los beneficios tributarios como política de Estado alrededor de la transición energética. Sabemos que la ley 1715 fue como el comienzo. A partir de ahí ha habido novedades normativas. Ahora el proyecto que mencionaba yo del senador Nami y otros senadores tiene algunas reglas tributarias. Una me ha llamado la atención, me parece que es muy bienvenida, y es aquella que dice que el uso de beneficios tributarios a nivel de la compañía será trasladable al accionista para que no haya imposición a los dividendos. Yo creo que ese es un defecto que existe hoy en la ley 1715. Pero
al mismo tiempo, ministro, recién la semana pasada o antepasada, el comité de expertos que el Ministerio de Hacienda y la DIAN convocaron para examinar a profundidad nuestro sistema fiscal, pues está recomendando reflexionar y reevaluar de nuevo todo el tema de incentivos. Y entonces yo veo como tres grandes dinámicas, ¿no? Veo lo que ya existe, lo que está en el Congreso, lo que tiene el comité, lo que el Ministerio de Hacienda seguramente está viendo y pronto habrá un proyecto de reforma tributaria que vamos a leer y vamos a examinar. ¿Qué tipo de articulación institucional existe ahí, ministro Mesa, para asegurarnos que todos vayamos caminando hacia el mismo objetivo y que esos beneficios que usted bien ha mencionado como instrumento de política fiscal, que son bien importantes, todos los inversionistas preguntan por eso, sin duda alguna, pues sean mejorados y no se vuelvan parte de ese revolcón que se planea en ese sentido, por favor? Claro, Carlos Miguel, no, yo creo que pues, hay una articulación total y una alineación entre el Ministerio de Hacienda y nosotros. Y aquí, digamos, hay una instrucción muy clara por parte del presidente de la República y es obviamente no desmontar el marco fiscal que se ha creado para las inversiones en energía renovable no convencional y en eficiencia energética. Entonces, ahí venimos trabajando de la mano del Ministerio de Hacienda para poder integrar cualquier propuesta que haya en una reforma fiscal de esa naturaleza que acoja algunas de las propuestas de la Comisión de Expertos Tributarios, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, todo lo que hay en este momento, como es el caso de la sobrededucción o el incentivo de renta, se mantendrá como está en la ley 1715. Eso no será sujeto a modificaciones por parte de una nueva reforma fiscal. Hay otro tipo de incentivos que, digamos, estamos revisando y ver cómo se pueden alinear y mejorar. Por ejemplo, aquí aprovecho que veo una de las primeras preguntas en el chat, me le adelanto usted un poco ahí, pero es muy pertinente para esta discusión, que habla del artículo 12 de la ley 1715, que genera, digamos, una discriminación contra productores nacionales de los equipos de eficiencia energética o de generación con energías renovables, porque el IVA está excluido y no exento en la ley. Y eso lo hemos venido discutiendo. Y digamos que esto no era un problema antes, porque antes no había producción nacional, por ejemplo, de paneles, inversores de carga, etcétera. Pero eso ha venido creciendo. Y pues sí sabemos que hay ahí una desigualdad, digamos, una inequidad entre los bienes importados y los producidos localmente. Entonces, parte de las discusiones que hemos venido dando es, pues obviamente lo natural desde el punto de vista del inversionista sería que no fueran excluidos sino exentos. Pero obviamente eso genera algunas preocupaciones, por supuesto, en Hacienda. Pero aquí una pregunta válida y ahí obviamente el comentario, la reacción de los expertos tributarios que son ustedes sería útil. Si uno, por ejemplo, puede migrar a una tarifa reducida, por decir cualquier cosa, digamos del 7%, por mencionar cualquier cifra, y que se grave, pero que haya además devolución cuando hayan saldos a favor, devolución inmediata para los inversionistas. Entonces no quiebra uno la cadena del IVA, porque ya no el bien no es excluido, tiene una tarifa reducida que la hace más competitiva, garantiza que haya una devolución de saldos a favor cuando se cruce el IVA de esos productores y así no discrimina entre importadores y productores de estos bienes a nivel nacional, por ejemplo. Ese es el tipo de discusiones que estamos dando, pero con toda seguridad lo que queremos es mantener la dinámica de la inversión como se ha venido dando en estos 2 años y medio. Ese mecanismo que usted menciona, ministro, de una tarifa reducida con devolución de impuestos descontables en exceso, existe en otros casos. Y yo siento que estamos, digamos, en la misma página. Quienes piden que el régimen de exclusión cambie tienen toda la razón. El régimen de exclusión está lejos de ser un beneficio. Y es una de las medidas que nosotros de vez en cuando escuchamos que los inversionistas preguntan por eso, porque si examinamos los beneficios tributarios, y yo le digo a partir de nuestra propia experiencia, el IVA es fundamental, ¿sí? Porque 19% sobre todo el CAPEX y toda la inversión es muy grande. Entonces, ahí hay un punto en definitiva, como bien lo mencionaba quien formuló el interrogante, que podría ser materia de mejora. Pero también hay algo que llama la atención, y me devuelvo muy al comienzo de su presentación, cuando anunciaba como una mejora, y yo comparto plenamente esa visión, el hecho de que los paneles solares pues ya no tengan IVA.
están excluidos. De nuevo, excluido tiene ese matiz. Pero hoy en día el mecanismo de acudir a UPME es un mecanismo que exige cierto esfuerzo tanto de quien requiere la certificación como administrativamente por parte de la UPME. Y quisiera preguntarle en temas de digitalización, ministro, y de alguna manera de aprovechamiento de la virtualidad y de acelerar o de profundizar el aceleramiento que existe en torno a la transición energética, ¿qué planes existen para que el proceso con la UPME sea, digamos, sea más fácil, más expedito? Bueno, ahí, Carlos Miguel, ya hemos hecho ajustes importantes y fue justamente hacer una reducción importante en el tiempo que tardaba la UME en responder a esas solicitudes para acceder a beneficios tributarios, aparte de, obviamente, los que quedaron automáticos. Y ahí logramos pasar de cerca de 6 meses a 45 días y todo quedó absolutamente digital. En ese proyecto de ley, por ejemplo, se busca simplificar adicionalmente a lo que ya se ha logrado y eliminar completamente, por ejemplo, el tema de la autoridad ambiental y que todo quede en cabeza de la U. Entonces, nosotros somos conscientes, pero aquí, digamos, ya con algunos equipos, sí es importante que haya una revisión de la UPE, porque hay algunos equipos que pueden ser para generación con energía renovable no convencional, pero que pueden ser también para actividades tradicionales, y ahí es importante tener a la unidad de planeación expidiendo los conceptos. Pero pues la idea es seguir trabajando en que cada vez sea más expedito, y ahí le adelanto también un tema importante, y es que se está en este momento actualizando el ProURE. El ProURE también incluye beneficios de manera automática para equipos que queden en el ProURE o para bienes en materia de tributación, y creemos que eso es muy importante. Por ejemplo, en el ProURE no está, que era alguna falla grandísima, en el ProURE anterior no estaban los vehículos eléctricos a carga pesada. Y no, entonces no tenían, por ejemplo, los incentivos que tienen los vehículos livianos. Eso se va a corregir en el ProURE porque pues, no tenía ningún sentido que tuvieran unos incentivos mejores para casos, por ejemplo, de vehículos a gas que vehículos eléctricos. Y un incentivo que hay en el ProURE que es muy, muy importante, que lo mencionamos, que pues, es, digamos, sustituto de la sobrededucción de renta, es poder descontar el 25% de las inversiones contra el impuesto de la renta en vez de la sobrededucción, y eso pues va a depender obviamente del flujo de caja de las compañías y de la posición fiscal por cuál optan. Pero entonces, ampliando la base del ProURE, creemos también que vamos a generar ahí unos incentivos importantes, y eso está próximo a salir el nuevo ProURE este semestre. Bueno, ministro, somos muy conscientes que usted tiene que retirarse a las 9 en punto. Quiero formularle la última pregunta que en realidad la ha formulado uno de nuestros asistentes, y es ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ver lo que a veces observamos en Estados Unidos, que está la casa del vecino y el otro día amanece con sus paneles solares encima del techo y allá aparece ya estandarizado el tema, regularizado, etcétera? ¿Qué tan cerca o lejos estamos en Colombia de llegar a ese escenario, ministro, por favor? No, yo creo que estamos muy cerca y cada vez lo vemos más. Digamos que a mí me ha sorprendido gratamente, Carlos Miguel, cada vez que voy a ciudades capitales e intermedias y ver cómo ya hay una explosión de la autogeneración a nivel comercial e industrial, pero pequeñas empresas, medianas, grandes, y a nivel residencial. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado también vía regulación de la CREG agilizar los procesos, que es lo que preguntan aquí en el chat, y es la venta de excedentes al sistema y que no hayan trabas por parte de los operadores de red. Entonces ahí hubo modificaciones importantes, hay modificaciones adicionales que se vienen, por ejemplo, con respecto a los puntos de conexión, pero hoy vemos que se han destrabado varios cuellos de botella. Yo les hablo, por ejemplo, de experiencia propia. Aquí en el Ministerio de Minas y Energía instalamos en enero un sistema de 360 paneles solares que nos dan entre el 30 al 40% de la energía que consume el ministerio, y el excedente se lo estamos vendiendo a la red a través del operador acá, que es en el Codensa. Y lo que vemos es que cada vez más pues, las empresas están entendiendo esa dinámica, y hay una oferta de servicios en donde el usuario final puede optar por un servicio de energía eléctrica donde le netean con su factura, o directamente instalar los paneles y él mismo venderle a la red. Entonces yo creo que vamos en ese camino. Seguramente hay que hacer ajustes adicionales, pero la idea es poder llegar, digamos, a
a ese estado que mencionas de países europeos y en Norteamérica, donde ya es algo totalmente natural la autogeneración o la generación distribuida. Bueno, ministro Mesa, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Toda su presentación, sus respuestas dignas de la mayor atención. Felicitaciones por todo lo que está haciendo el Ministerio por el presente y futuro de Colombia en este importantísimo tema. Y bueno, seguiremos observando todo lo que se está haciendo día tras día en el ámbito de la atención energética. Gracias de nuevo, ministro Mesa. No, Carlos Miguel, a usted y a todo el equipo de PwC Colombia, muchas gracias. Me acordó usted ahí para hacer una cuñita comercial final o no comercial, y es el libro de transición energética que presentamos con el presidente Duque la semana pasada. Es gratuito, pero le hacemos llegar la dirección donde se puede descargar el libro completo, y por supuesto les enviamos unas copias físicas a la oficina tuya, Carlos Miguel, ahí para que distribuyan, pero ahí hay un compendio muy importante de todo lo que se ha hecho y lo que se viene, que creo que va a ser un documento de referencia importante para los que estamos en este sector en el mediano plazo. Muchas gracias, ministro Mesa. A ustedes, que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Que sigan todos bien. Hasta luego y gracias.